Y entonces, de repente un día estamos platicando y me dices tú y tu esposo, nos vamos a ir a Canadá. Mi esposo me dice, vámonos a Canadá, creo que allá podemos encontrar otras oportunidades. En ese momento yo dije, pues vámonos, ¿qué perdemos? Ya no teníamos en ese momento nada que perder. No me fui a la semana, ¿verdad? Todavía me tardé como 6 meses, porque obviamente pues tenía que hacer trámites como pues rentar la casa, vender los muebles. Y en ese interés curioso, porque la gente a mi alrededor me decía, no te vayas. ¿Cómo vas a vender tus muebles? ¿Cómo vas a vender esto? ¿Cómo vas a dejar tu casa? Y yo, pues así, o sea, así. Aquí te demuestras a ti mismo cosas de las que no te creías capaz de hacer. Hice limpieza de casas, estuve con una persona que fabrica azulejos a mano. Conocí una señora en la calle justamente y me fui con ella a ayudarle y aprendí tanto de ella, obviamente, y de la actividad, que hasta a veces me servía de terapia. Hay un migrante que sigo mucho que siempre dice, si no estás dispuesto a hacer cosas que no hiciste en tu país, no te vengas a Canadá. Bienvenidos una vez más a Evolución, me da un gusto saludarlos, mi nombre es Mari Carmen Vélez y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante. A veces salirnos de nuestra zona de confort nos cuesta muchísimo. ¿Y a qué me refiero con esto? A tomar, bueno, pues obviamente decisiones drásticas, medidas que necesitan obviamente un cambio en nuestra vida. Y esta es la historia del día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar hasta Canadá. Nos vamos a ir hasta el frío. Bueno, creo que todavía no hace frío, pero hasta las tierras de Canadá, por supuesto, con Sujei Ramírez, quien nos está escuchando y viendo desde allá. ¿Cómo estás, Sujei? Bienvenida a Evolución. Hola, hola, ¿qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo están allá? Bien, Sujei, pues con gusto de saludarte, con mucho ánimo y además, ¿sabes qué? Contentos de que podamos enlazar este tipo de comunicación, que aunque estés en otro país, en otro horario, porque sé que estás en otro horario, pues podamos conectarnos y podamos obviamente platicar de estas vivencias que nos tiene la vida y que nos ayudan a evolucionar. Yo quise entrevistarte, me acerqué contigo porque además de que somos amigas, bueno, pues conozco obviamente gran parte de tu vida y en algún punto de esta vida tomaste tú una decisión que te hizo viajar a otro país, enfrentarte a nuevos retos, a un idioma que no conocías, a empleos que no sabías que podías hacer. Y bueno, pues hoy en día tienes un panorama muy distinto a cómo iniciaste. Tú trabajabas en gobierno, ¿verdad, Sujei? ¿Cuánto tiempo trabajaste en gobierno? Pues poquito, nada más, 16 años estuve. 16 años en En gobierno. México trabajé en los dos sectores, tanto en público como en privado. Entonces, como servidor público estuve 16 años y en el sector privado pues estuve como 9, 10 años, También otro más poquito. o menos. Y tú, bueno, si lo podemos ver como en una dimensión local, pues a veces pensamos que tener una plaza en gobierno, ¿no? Pues ya es un trabajo seguro para toda la vida, que va a llegar en algún momento tu retiro, tu pensión, y te vas a poder retirar después de 40 años o 30 o los que necesites, ¿no? Exactamente, es lo que siempre nos han, pues prácticamente como inculcado, ¿no? En toda familia mexicana es como, si tienes una plaza en gobierno, si tienes un trabajo en una institución, a lo mejor no de gobierno, como una CFE, etcétera, etcétera, todo el mundo aspira a eso. Y es como, ya la hiciste, o sea, ya tienes plaza y es esa idea de, ya no tengo nada que preocuparme, o sea, todo el mundo me decía, tienes la vida asegurada, ya tienes tu plaza, ya no hay nada más que hacer. Y así uno va por la vida porque dice, pues sí, ya no tengo nada que hacer y te la crees y te sigues en ese, pues en ese camino de, pues no hay más. Claro. Estaba en una buena dependencia, todo el mundo decía, wow, estás en esa dependencia, pues qué bueno, tienes muchos conectes, te ven así como, wow, yo quisiera esa plaza o yo quisiera ese puesto. Pero pues después de 16 años te das cuenta que pues no lo es todo una plaza de gobierno. Y pues me llevó a tomar una decisión muy, muy, pues como dices tú, es o ahora o nunca. Y eso de tener una plaza de 16 años o un trabajo, no le llamemos la plaza, sino un trabajo durante 16 años haciéndolo todo el tiempo, aunque estuve en diferentes
locaciones, estuve en la Ciudad de México y en Cancún. Pues de ahí uno no pasa, ¿no? Es lo que llaman el ciclo de la marmota, ¿no? Uno está ahí de vas, regresas, lunes a viernes, etcétera. Tu vida godines. Obviamente tenía otras actividades. Siempre he tenido dos actividades desde hace como 16 años. Soy instructora de Zumba también, entonces tenía un trabajo que me permitía hacer dos actividades y yo por eso estaba, pues de alguna manera muy tranquila y muy contenta en esa zona de confort. Claro, esa zona de confort que te da, pues obviamente la seguridad de que vas a percibir dinero cada determinado tiempo, que tienes un horario que cumplir, que se te acumulan tus vacaciones y que tienes 1 o 2 semanas para disfrutar, pero que en algún punto llega ese tope, creo que a muchos nos ha pasado, yo me incluyo en esa visión que creo tuviste tú, en donde llegas a un tope, ¿no? Y dices, ¿qué más allá de esto puedo yo conseguir? No como cuestión física de propiedades o de carros, sino de superación propia, de superación personal, de retos. Y entonces, de repente un día estamos platicando y me dices tú y tu esposo, nos vamos a ir a Canadá. Así de la nada nos vamos a Canadá, lo decidimos en una semana. Previamente tuvimos una situación obviamente que nos empujó a eso, no era como algo planeado de que ya en años, de hecho muy curioso porque yo nunca imaginé, ay, vivir en otro país. Entonces fue una decisión que nos llevó a tomar una semana y la tomamos en esa situación o en ese momento de nuestras vidas por un proyecto anterior que no fue exitoso el proyecto, pero bueno, fuimos sujetos de abuso de confianza, ¿verdad? Lo vamos a nombrar así, como abuso de confianza y bueno, pues robó sueños y robó incluso ahorros, ¿no? Entonces tuvimos que tomar una decisión de, bueno, no tenemos nada, hay que movernos. Mi trabajo no lo perdí, obviamente, como estábamos platicando al inicio, es un trabajo seguro y mi trabajo ahí estaba, ¿no? Pero pues no era nuestra principal fuente de ingresos, ¿no? Teníamos otros ingresos y en este momento pues necesitábamos tomar una decisión ya. Mi esposo me dice, vámonos a Canadá, creo que allá podemos encontrar otras oportunidades. En ese momento yo dije, pues vámonos, ¿qué perdemos? Ya no teníamos en ese momento nada que perder. Y yo, pues vámonos. Entonces tomamos la decisión de un martes a jueves. Me acuerdo perfecto todavía que le platiqué a una amiga y le dije, pues creo que hay mejores opciones en Canadá. Y me dice, ¿y qué estás esperando para irte? Y yo, pues dinero, lo que todo mundo necesita, ¿no? Dinero. Y me dijo, ¿cuánto necesitas? Yo te lo presto. Y ese mismo día me hizo el depósito, compramos el vuelo de mi esposo, primero se fue él. Yo me tenía que quedar para ver pues sí era una buena decisión, y no era así como, ok, vámonos, pero dejamos todo. Al final yo tenía un trabajo estable y dije, bueno, vamos a ver cómo funciona, que se vaya él primero. Si ve que es un buen país para encontrar trabajo pronto, él es chef, pues yo lo alcanzo, ¿no? Y así fue, mi esposo se fue, compramos vuelo en esa misma semana tuvimos que tramitar los documentos que te piden, etcétera, y se fue. Entonces toda la gente así como que, ¿cómo? ¿En qué momento? Sí. Que estábamos bromeando, que no, fue así, teníamos que tomar esa decisión, y si no, era pues, mi esposo tenía que volver a encontrar trabajo porque renunció a su trabajo por el proyecto anterior que tuvimos, y en ese momento no tenía, entonces era o empezar otra vez a buscar trabajo, otra vez en hotelería, etcétera. Pero es ese mismo vicio, ¿no? O sea, con la misma gente que ya conoces, con el mismo formato que ya conoces, con los mismos horarios que ya conoces, con las mismas carencias también que ya conoces, y de ahí partieron y se fueron, claro. Exacto, porque él era regresar a lo que llamamos la esclavitud de la hotelería, porque y él ya había saltado de eso, porque teníamos un proyecto anterior, entonces ya había saltado de ahí, ya había renunciado. Entonces dije, es que ahorita ya no aplica el regrésate a buscar trabajo en hotel, porque ya lo vivió, ya
ya dio ese salto, ¿para qué regresar? Entonces se vino y ya la semana inmediatamente buscó algún asesor migratorio y le explicó las opciones y le dijo, bueno, aquí tienen dos opciones, que uno de los dos estudie y que el otro trabaje para obtener obviamente un permiso de trabajo y porque tienes derecho cuando tú vienes a estudiar, uno estudia y tienes derecho a traerse pareja e hijos en este caso. Y así fue, me dijo, ¿sabes qué? Renta la casa, vende los muebles y te espero aquí. O sea, si en una semana él ya se había movido, ya había investigado, que si había opciones, que no había opciones, y obviamente dijo, vamos a hacer las cosas correctamente, ¿no? Legalmente. Claro. Y así fue, digo, no me fui a la semana, ¿verdad? Todavía me tardé como 6 meses, porque obviamente pues tenía que hacer trámites como pues rentar la casa, vender los muebles. Y en ese proceso fue muy curioso, porque obviamente como yo me quedé como a recibir todo eso, pues entre ánimos y entre desánimos, ¿no? Y entre lo que estábamos pasando por el proyecto anterior, o sea, pues muchas emociones encontradas, ¿no? El coraje de decir, híjole, me robaron, hice bien, todo eso. Y en ese proceso prácticamente yo estaba sola de este lado y mi esposo solo aquí, bueno, en Canadá. Entonces era como, pues yo darle ánimos a él, porque él estaba solo, y en invierno, porque se vino en noviembre, entonces empezó la nieve, empezó en invierno, y la mayoría de la gente se deprime en invierno, y yo allá lidiando pues con vender los muebles, la casa, etcétera. Y en ese interés curioso, porque la gente a mi alrededor me decía, no te vayas, ¿cómo vas a vender tus muebles? ¿Cómo vas a vender esto? ¿Cómo vas a dejar tu casa? Y yo, pues así, o sea, así. Pero no, piénsalo bien, no sé qué, yo, pues no, aparte mi esposo ya está allá, ¿no? No más si le sabes que siempre no. O sea, Que bueno, también pudo haber momento, sido opción en algún momento, ¿no? O sea, no se descartaba la idea de que en algún punto te dijera, sabes que eso no es lo que a lo mejor pensamos, no, esto está muy complicado, el clima está fatal, ¿no? Estoy solo, además, pues obviamente no llegas a las comodidades de tu casa, que ya sabes qué es lo que te gusta, qué no, si no te acoplas a los lugares y a las formas de otro país, que además es un país migratorio, o sea, mucha gente de todos lados del mundo llega a Canadá. Sí, escuchas más de 10 idiomas en un día. O sea, hay gente de todo el mundo. No teníamos el inglés. Esa es otra. O sea, nos aventamos y nos aventamos. No era como, ay, pues conozco a fulanito que nos recibe en su casa. No era, o sea, era llegar y tocar puertas y pues quitarte como pues esa inseguridad de comunicarte con la gente, porque yo no hablaba inglés, o sea, tenía el conocimiento básico porque sí tomaba cursos en inglés en México, pero pues son de los cursos que todo el mundo tomamos y abandonamos, ¿no? De que vas 6 meses a la escuela y abandonas y dices, ay. Pero cuando llegas aquí, que desde que llegas a migración te cuestionan el inglés, uno se queda así de, me regreso. Claro. Entonces es todos los días enfrentarte a gente desconocida, nacionalidades de diferentes países, costumbres en diferentes países, culturas, comida. ¿Cómo comprar el alimento además, no? Digo, Algo sin el tan sencillo idioma. como ir al súper y cómo pedir las cosas. O sea, a mí me hablaban y ya me aprendía la primera pregunta que me hacían. Pero no faltaba, iba a otra tienda y ahora esa persona me hacía 2 preguntas, entonces yo decía, yo nada más sé contestar la primera, la segunda ya no sé. Y no había alguien como que te hablara en español para decir, pues tradúceme. Claro. Entonces ahí sí con traductor y salir todos los días a enfrentarte desde subir el camión, cómo pagar, si te enfermas, cómo ir al doctor, qué decirle, qué te duele, o sea, todo era desconocido. Y entonces en este caso mi esposo estaba solo y yo seguía allá. No había pasado por un invierno, entonces yo no sabía si iba a sobrevivir a ese frío, ¿verdad? Porque son temperaturas de menos 20 grados. Claro. Entonces, como que no me dio tiempo de asimilar todo. Y algo que siempre he tenido es como, pues si no sale, no pasa nada. O sea, no me pesa el desprenderme de cosas o de entorno o de ciudades como para experimentar. Digo, pues, y si pasa, y si no, pues bueno, me regreso a mi casa, no pasa nada.
y pues sigo, me regreso a mi trabajo porque al final era como... Pediste una licencia, ¿no? Pedí un permiso de trabajo, tenemos derecho a pedir licencias, y pues me regreso. Pero el país no te deja sentarte a llorar, o sea, no hay forma. O sea, o te estresas en cómo entender o cómo sobrevivir al país, o te estresas de si tomaste una buena decisión o no. No te deja, el país es, te, te acoge con los brazos abiertos y te ofrece tantas experiencias todos los días, desde comida diferente, la gente es amable. Entonces uno todos los días aprende algo nuevo. Y eso me ayudó, si ya tenía como yo una fortaleza, porque sí me caracterizo por ser como, sí trato de siempre pues agarrar las oportunidades como van. Aquí evolucioné y obviamente pues esas cualidades que ya tenía aquí como que las potencialicé. Y sobre todo el sentido de resiliencia, ¿no? Adaptarte a todo, adaptarte simplemente a vivir con roomies, ¿no? En la vida. O sea, aquí es muy común, muy, muy común. Y la gente me decía, pero ¿cómo puedes vivir con personas que no conoces? Y yo, pues así. Claro. Oye, Sujei, entonces, bueno, tú lo alcanzas, empiezan ya un nuevo rumbo en Canadá. Obviamente te enfrentas a cosas que a lo mejor no pensaste que iba a ser así. Y yo creo que parte importante de esto y quiero que lo hablemos como muy sinceramente, porque yo lo he vivido, te he visto crecer, te he visto progresar, aprender, y eso que mencionas como el podcast evolucionar, ¿no? Te has tenido que enfrentar a trabajos que no creíste que tú en algún momento podrías realizar. ¿Cómo Todo fue el esta tiempo. parte? De hecho, aquí te demuestras a ti mismo cosas de las que no te creías capaz de hacer. Entonces, ¿Cómo qué? sí, hay un migrante que sigo mucho porque me inspira, obviamente sigo mucha gente que ya ha migrado y cómo la ha hecho para inspirarme, y uno de ellos siempre dice, si no estás dispuesto a hacer cosas que no hiciste en tu país, no te vengas a Canadá. Porque todo el mundo creemos o todo el mundo vivimos o llevamos nuestra vida como en base a un estatus o a una posición. Y es como muy marcado en nuestra sociedad de quién eres, dónde estás, cómo luces. Es como muy, muy marcado eso. Y llegas a un país donde nadie te juzga, donde todos los trabajos son igual de importantes, desde limpieza hasta un gerente. Obviamente tienes que experimentar otro tipo de trabajos, y aquí te hacen sentir como que, pues es lo normal, al final es una vida de inmigrante, no vas a llegar, pues sí, en mi país era gerente de no sé qué, pues sí, felicidades, pero aquí eres nadie, aquí no tienes experiencia canadiense, entonces es muy difícil encontrar un trabajo donde tú demuestres que en Canadá no lograron encontrar a ningún canadiense capaz de hacer ese trabajo y tú llegaste a cubrirlo. Entonces, 1 entre 1000. Entonces tienes que empezar desde abajo. Eso yo lo sabía desde antes de venirnos. Mi esposo también lo sabía. Y pues ambos experimentamos diferentes actividades y trabajos, pero en todas, aparte de que nos divertimos, aprendimos algo. Me puedes decir, ay, sí que aprendiste, por ejemplo, en limpieza, ¿no? Hice limpieza de casas, estuve con una persona que fabrica azulejos a mano, porque aquí en Canadá todo el trabajo hecho a mano es muy, muy valorado. La gente valora mucho el tiempo. Entonces, hacer algo con manos aquí es como, wow. Conocí una señora en la calle justamente, y me fui con ella a ayudarle y aprendí tanto de ella, obviamente, y de la actividad, que hasta a veces me servía de terapia, porque uno va en la vida con un estrés todo el tiempo. Bueno, en México todo el mundo se la pasa estresado, el tráfico, el sueldo no alcanza, la delincuencia, etcétera, etcétera. Y aquí actividades que te sacan como de tu posición o tu vida diaria, es como, hasta eso me divertía, o sea, no era algo como ni vergonzoso, nada, nada. Incluso es chistoso porque a la gente que tienes alrededor le pesa más
que tú hagas otro tipo de actividades a las que no están acostumbrados a verte. Una amiga me decía, es que yo no te imagino a ti limpiando. O sea, cosas como les pesan más a ellos que a uno. ¿Cómo vas a limpiar casas, no? O sea, ¿cómo? Claro. Pues sí, así, digo, todos los días Pues limpio mi limpiando casa, gano ¿no? 3 veces Entonces, más al día que tú. sí, todos los días limpio mi casa, así que bueno, pues si me van a pagar por eso ya. Pero sí es para nosotros, hablo de mi caso, te lo digo con toda honestidad, nunca me pesó, nunca. Y en todos aprendí y conoces gente que te enseña todos los días a través de sus experiencias. No, yo en México, por ejemplo, era jefe de no sé qué, director de no sé qué, y tú los ves así, pero ya sabemos que aquí tenemos que empezar desde ceros, pero bueno, uno siempre tiene la mentalidad de que no toda la vida vas a estar haciendo esos trabajos, eso es para iniciar y para abrirte puertas, ¿no? Poco a poco pues vas marcando tu camino y bueno, la idea es no quedarte ahí, ¿no? Si no evolucionas, pues ¿cuál es el caso de moverte del lugar? O sea, si te vas a mover es porque vas a evolucionar. Si no, pues regrésate a tu zona de confort. Estabas perfecto ahí. Claro. Y sigue con tu misma posición, con tu mismo puesto, con tu misma vida y no pasa nada, ¿no? La migración no es para todos y está bien, pero yo creo que la migración es para evolucionar. No encuentro otra palabra para definirlo. Oye, fíjate que la otra vez me compartiste y se lo quiero compartir al público, un chico que también pues es muy conocido en España en relación a un video, creo que se viralizó justamente hablando del tema, que mencionaba lo que tú creces o evolucionas como migrante es 4 veces lo que pudiste haber aprendido en tu país de origen, ¿no? Esta parte de enfrentarte, como lo comentas, a otras culturas, o sea, no nada más a la canadiense, sino a todas las que llegan a Canadá. Entender el idioma, entender los transportes, entender la alimentación, entender el trabajo. Y yo te veo, o sea, y aunque sigues siendo esta persona que me encanta y que quiero y que adoro y que eres mi amiga, pero yo te veo con un conocimiento mucho más profundo cada vez que nos vemos, ¿no? Que hablamos o que nos mandamos mensajes. Y yo sé que ahorita, después de 3 años de que te fuiste, pues obviamente con el paso de los años, como dices, vas creciendo, vas conociendo y te vas preparando. Y ahorita ya tienes un cargo administrativo, o sea, es decir, tú iniciaste en Canadá limpiando a lo mejor casas, en estos edificios enormes que me platicabas que se veía el lago todo congelado, ¿no? Los cisnes, cosa maravillosa. Con la señora de los azulejos, pero ahora, y con esta capacitación, tú ya aspiraste a un puesto, pues un poquito de canadiense, digamos, ¿no? Sí, exacto. La idea, te soy honesta, no lo esperaba tan rápido. Pero yo creo que cuando uno se mantiene en constante aprendizaje, que eso ha sido como siempre mi característica, a veces la gente me dice, ¿para qué tomas tanto curso? Ahora voy a un curso de esto, voy a un curso de otro. Siempre, 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 desde adolescente, pues siempre ha sido así. Cursos de lo que sea, yo voy. Y yo creo que cuando uno está en constante aprendizaje de cualquier cosa, siempre cuando llegue la oportunidad, tú ya vas a estar lista. Entonces, todo el tiempo, obviamente, pues desde que llegué empecé a estudiar inglés, obviamente, mi inglés todavía no es perfecto, ¿verdad? Pero bueno, seguimos en eso. Como todos los migrantes nos cuesta mucho el speaking, pero bueno, en eso estamos. Y me enrolé al college, todavía no dominaba al 100 el inglés, pero era, o sea, terminar la escuela, terminar de trabajar y ponerte a estudiar. O sea, no era así ay, sí, estoy en un college y ya, o sea, el sacrificio que hay detrás que obviamente la gente no lo ve, es eso, estar todos los días, no un día sí y el otro igual, y sí o no, no sé, todos los días, todas las noches, estar estudiando, estar ahí duro y dale, y yo empecé en noviembre el college, en febrero me llaman, y me dijeron, se desocupó estamos buscando una vacante de estudiante, obviamente, para asistente administrativo. Fui a la entrevista, no sé qué dijo en la entrevista, ¿verdad? Porque todavía mi inglés todavía no era bueno, pero bueno, me aceptaron. ¿Por qué me aceptaron? Por la experiencia.
porque al final, pues no dominaba el inglés al 100, pero sabía, lo mío es lo administrativo. Entonces me dijeron, ¿sabes hacer esto y esto y esto? Sí, sí sé. Yo pensé, así como me pintaron el puesto, que era casi, casi, pues me iban a poner a sacar copias, ¿no? Entonces dije, ¿qué puede ser tan difícil que sea algo administrativo? Entonces ya tenía la experiencia, me dijo mi jefe, no te entiendo todavía muy bien, pero te voy a poner a prueba 3 meses. Y en 3 meses, pues hablamos, porque la mayoría de las empresas canadienses así te dicen, te ponen a prueba 3 meses. Y empecé yendo algunos días, solo 4 horas, porque como estudiante solo tienes permitido trabajar 20 horas a la semana. Entonces empecé poco a poco. Después me empezaron a llamar más días. Después terminé yendo la semana completa de lunes a viernes. Y después Migración cambió hace como año y medio, puso un programa piloto donde todos los estudiantes internacionales, en lugar de trabajar 20 horas, ahora estaban, bajo ciertos requerimientos, estaban permitidos trabajar lo doble, las 8 horas diarias. Entonces mi jefe dijo, bueno, pues quédate ya las 8 horas. Yo dije, bueno, eso es que sí me quedo o que no, porque ya habían pasado los 3 meses y dije, creo que sí. Y bueno, pues hace poquito me acaban de dar la coordinación administrativa, entonces pasé de ser asistente administrativo a la coordinación. Entonces, mi jefe a veces me dice, todavía como que algunas cosas no te entiendo, pero sé que lo sabes hacer, tienes la capacidad. Pero aparte que ya tenía la experiencia, yo terminaba mi tarea de la escuela, porque sí, seguía estudiando, y los fines de semana me ponía a investigar porque yo veía qué hacían en la oficina, yo veía qué programas usaban y llegaba y decía, pues ese programa yo no lo conozco, pero debe de haber tutoriales en YouTube. Claro. Y efectivamente ahora con la tecnología tenemos infinidad de conocimiento gratis. Entonces los fines de semana me ponía a investigar y el lunes, si algo preguntaba a mi jefe, yo decía, yo lo sé hacer. O sea, sí, segura, yo sí lo sé hacer. Pero yo había estudiado el weekend cómo hacer facturas, etcétera, porque lo sé hacer en mi país, pero aquí no sabía nada. Entonces yo veía la que hacía las facturas y yo decía, ok, ese programa es así, y me ponía a investigar y a comerme libros y libros y libros y libros, y fue así como fui abriéndome camino. Tampoco fue de llegó su hey y háganse a un lado, ¿no? O sea, claro, me costó ir aprendiendo la forma canadiense. Incluso aquí en Canadá, perdón, hay cursos para ingresar a la vida laboral, porque es un ambiente totalmente diferente. O sea, yo vengo de gobierno, donde tenemos fama de no hacer nada. Y aparte burocráticos, ¿no? O sea, y lo que le sigue, claro. Aquí te pagan por hora, o sea, aquí produces. El primer día mi jefe me dijo, ¿en una hora qué has hecho? Y yo, pues, tratando de entender qué hacer. O sea, en una hora aquí es de que ya contestaste no sé cuántos correos, hiciste esto y esto y esto y esto. Entonces me empecé a hacer productiva como es aquí. O sea, el país te pagan por hora y en 4 horas tienen que ver resultados, que en ese entonces yo trabajaba 4 horas. Y pues las primeras semanas yo pasaban las 4 horas y creo que no hacía más que contestar un correo. O sea, yo estaba perdida. Incluso mi esposo me decía, si tanto te estresa eso, renuncia a ese trabajo y termina la escuela primero, porque era o tarea o le entiendo al inglés. O sea, como que todo fue igual muy rápido. Y yo otra vez no me dio tiempo de decir si me aviento o no. Fue así de, pues ya estás ahí y ahora a ver cómo le haces. Totalmente. La verdad es que migrar no es para todos, lo has dicho muy bien. Yo creo que es de valientes, pero sobre todo de este perfil en donde buscas más, ¿no? Yo creo sinceramente que cuando llegas ya a un tope, ¿no? En tu misma zona perimetral o geográfica, ¿no? Donde dices, es que yo quisiera hacer un poco más, ahí es el foco en donde debes de voltear, ¿no? O sea, claramente fueron un ejemplo para muchos de sus amigos, ¿no? Y todavía ahora que regresan de vacaciones a Cancún, literalmente, después de haber vivido aquí muchísimo tiempo, nos preguntamos en la mesa de ese café, me acuerdo, es que ¿cómo lo haces? O sea, yo quiero irme, ¿no? Escuchábamos voces y yo creo que a ti te han llegado un montón de personas diciendo, es que me quiero ir,
Pero cuando ya le dices, sí, pero vas a trapear y vas a sacudir no, es que yo no estoy hecha para eso. Pues sí, pero pues todos empezamos igual, ¿no? Inclusive si volteamos a ver un poco la migración hacia nuestro país, es exactamente lo mismo. Vemos gente guatemalteca, gente de otras partes del mundo que llegan a picar piedra y a lograr un triunfo al final del camino. ¿Cuál sería tu recomendación, Su? ¿Cuál sería esa frase que pudiera impulsar a personas, donde quiera que nos estén viendo, a dar ese paso? Si no es migrar, bueno, seguir avanzando. Pues sobre todo que tengan en mente que vida solo hay una, aunque sea muy trillado este tema de vida solo hay una, pero yo creo que tienes que tener en mente que está en tus manos decidir cómo vas a llevar esa vida. Y ya está en ti, no en nadie más, hacerte responsable de tu vida y pues yo creo que valorarte, es amor propio. ¿Qué te mereces? ¿Te mereces ese sueldo que más o menos te alcanza para vivir? ¿Te mereces esa casa que a lo mejor estás rentando? ¿Te mereces ese espacio? ¿Te mereces ese...? Y no porque basemos nuestra felicidad en cosas materiales, yo soy la que menos la basa en. Y a eso voy con la otra recomendación. Si quieres migrar o si quieres dar un paso, no te aferres a las cosas materiales. Eso no te va a dar nada para avanzar. Al contrario, te va a jalar. Uno de mis familiares me decía, es que yo no me puedo deshacer de mis cosas que me han costado tantos años de trabajo. Pero justo eso es lo que te ancla. Eso es. La mayoría de gente me dice, es que me quiero ir, pero ¿qué hago con mis carros? Y yo, pues véndelos. O sea, así. Pero ¿cómo? Si lo he tenido no sé cuál. Es eso, el apego a las cosas materiales te ancla. Entonces, si tú sientes apego a las cosas, no vas a poder avanzar. Tú solito te vas, pues te estás poniendo el pie. Amarrando, claro, te amarras, impides el poder avanzar porque tienes tanto peso arrastrando, que si el carro, que si la casa, que si los muebles, que si mi trabajo, que si... Sí, definitivamente concuerdo contigo y bueno, la verdad es que yo estoy sumamente agradecida. En algún tiempo estuve ahí contigo, vi el esfuerzo que haces, vi la dedicación que le pones a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. El reto de entrar al college, después el reto de entenderle a todo lo que tenía que ver con administración del college y así, ¿no? Y la verdad es que para mí eres una gran inspiración y sabes que te quiero y te adoro y ahorita lo compartimos con el público, pero de verdad que eres una mujer que no se rinde fácilmente y bueno, justamente de esto quería que habláramos en evolución, de esta evolución que has tenido increíblemente en otro país, con otro idioma, con otras costumbres, y que obviamente pues ahora desde Canadá, ahora ya con la coordinación administrativa, bueno pues a seguirle, ¿no? A lo que venga y que vengan muchas más cosas para ti y para Jorge, por supuesto. Sí, y sobre todo abrir puerta a más mexicanos, que ese es mi objetivo ahora, ¿no? De abrir camino para otros mexicanos y terminar con ese estereotipo que tenemos. Es que si te vas de migrante, vas a limpiar, vas a esto. No, o sea, sí, es un escaloncito, pero no es todo. O sea, todo el mundo tenemos oportunidad. Mi esposo ahora también está como chef, y pues sí, solo es el caminito o el primer paso, pero quitémonos ese bloqueo mental de, ay, voy a perder todo y quién sabe si allá me vaya bien. No, sí te va a ir bien, si te preparas te va a ir bien, hay oportunidades. Y bueno, yo lo que quiero es, pues, obviamente ayudar a más gente y pues abrirnos camino, ¿no? Porque sí se puede, nada más es como quitarnos tantito ese bloqueo mental que tenemos y sí se puede. Y lograrlo. Pues te agradezco muchísimo, Su, compartirnos con todo el público de La Verdad Noticias, con todo el público de Evolución, esta forma de vivir, esta forma de ver
el mundo y las oportunidades, y pues claramente que esto sea el impulso para quienes quieran hacerlo, que pues a muchos nos da miedo, pero justamente es el miedo lo que te impide avanzar, ¿no? Entonces, hagámoslo con miedo. En alguna ocasión tuvimos una entrevista, me acuerdo mucho con Yossi Zamora, que todo lo que hacía lo hacía con miedo, pero lo hacía. Entonces, si ese es el mejor motor, hagámoslo, y bueno, pues que llevemos a los mexicanos a ese nivel, ¿no? de capacitación, de aprendizaje, porque las cosas no se dan solas, hay que capacitarnos, aprender, leer, lo que nos cuesta a muchos mexicanos. Entonces, bueno, es toda una preparación. Y pues felicidades por el camino que has hecho. Gracias. Y esperemos pues seguir siendo amigas y estando juntas mucho tiempo. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti y a tu público por dedicarnos este ratito. Y pues espero que les haya servido de algo mi experiencia en quitarse en animarse, ¿no? Vénganse, aquí estoy, aquí les puedo ayudar en lo que pueda, Gracias. Y sí se puede, sobre todo teniendo en mente estar dispuesto a superarse y a evolucionar. Totalmente. Y bueno, pues ya lo tienen ahí, tienen pensado migrar, háganlo. Muy bien, gracias Su, y gracias a ustedes por estar una vez más en Evolución. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.